Buenos días o buenas tardes. Somos el grupo número 3. En este caso vamos a hablar sobre el capítulo 3, que trata de cómo dar bien las malas noticias a los niños y a sus padres. Comenzando primero, cómo decirle a sus padres que su hijo está en una fase terminal. Tener la disponibilidad y actitud empática hacia la familia y su situación. Debemos de buscar un lugar cómodo y privado, esto para no ser interrumpidos por otros. Y la familia y el niño deben de recibir la información sobre la enfermedad, los medicamentos, las reacciones y las posibilidades, y que estos puedan comprender la situación actual. Debemos de explicar en términos sencillos y claros la situación actual del niño o adolescente respecto al pronóstico de la enfermedad. Brindar asesoría sobre la forma más adecuada de presentarles al niño o al adolescente su situación, respetando las capacidades, su necesidad según la etapa de desarrollo, dejando que el niño conozca la verdad de su condición. ¿Cómo afecta a los padres la enfermedad del niño? La reacción emocional más frecuente en los padres va a ser la negación. En este caso, ellos van a hacer lo que llamamos la privación de fuente de apoyo. La expresión de sentimientos con exagerada intensidad puede generar miedos y preocupaciones, mientras que el niño va a percibir con dificultad los padres en aceptar su diagnóstico al evitar hablar de sus propias preocupaciones y temores. Los consejos prácticos para poder afrontar mejor la enfermedad de un hijo: información y comunicación con los profesionales sanitarios. Debemos de proporcionar información que necesiten conocer sobre la enfermedad, las alternativas, lo que puede generar ansiedad y temor a lo que vayan a escuchar. Va a generar dificultad para retener información médica como tal. ¿Qué podemos hacer? En este caso, permítase la posibilidad de tener diferentes formas de manejar su dolor, preguntar cómo pueden colaborar en el cuidado del niño y principalmente tener un momento adecuado, realizar preguntas cortas y directas donde entienda la información que pueda tener, una idea clara de los sucesos. En dado caso no tengan como muy buena retención, puede ingresar a un tercero que no esté asociado a la familia y él pueda comprender la situación, o pueden apuntar las preguntas que deseen preguntar durante esta charla con el personal médico. Participar en la toma de decisiones y hacer saber cuáles son sus preocupaciones principales. Hablar con el hijo sobre la enfermedad tan pronto como estén preparados. Y principalmente el apoyo familiar. En este caso, los consejos generales respecto a la comunicación con el niño. La información apropiada, debemos de comenzar con su hijo durante todo el curso de la enfermedad, determinar lo que el niño ya sabe y lo que quiera conocer sobre su enfermedad, mostrar la sensibilidad ante las emociones y reacciones del niño, ayudar ayudar a afirmar y reconocer las emociones donde se pueda resolver y entender sus miedos de forma adecuada para su desarrollo como un adulto saludable. Hablar con el equipo de atención de la salud que está a cargo de el niño o adolescente y aprovechar los momentos pedagógicos para hablar de la muerte con el menor afectado. Entender los sentimientos de tristeza, estos van a ser normales y naturales, por lo que la tristeza acabará por desaparecer. Y es algo esencial dar estrategias y herramientas para afrontar las inevitables pérdidas futuras. Escuche y reconozca los sentimientos de los niños como válidos y adecuados. Observe su forma de expresarse y su nivel de actividad física. Procure no proyectar sus miedos en ellos y sea consciente de sus estados de ánimos y preocupaciones. Debemos ser claros y objetivos, emplear un lenguaje sencillo y directo. Aprender sobre la muerte como una familia fortalece los lazos de unión y se desmienten ciertos mitos. ¿Cómo hablar con los niños de la muerte? El engaño pasivo o engaño abierto. El ocultar la situación ataca la capacidad de pensar del niño y deja huellas perjudiciales en su desarrollo. Si los adultos mienten y ocultan la verdad al niño, este deja de creer en ellos y puede no volver a preguntar. La confusión y un desolado sentimiento de desesperanza creado porque ya no tiene quien recurrir cuando se miente sobre la muerte y el niño se confunde. Estos microsuicidios pueden hacerse más serios. La observación directa e indirecta a través de los padres muestran que los niños perciben hechos que el adulto les oculta.
Continuando sobre cómo hablar con los niños de la muerte. Realmente, pues muchos padres, maestros y médicos no están preparados para abordar el tema de la muerte como tal. Y esta falta de preparación se traduce en una tendencia a evitar la conversación sobre la muerte, lo que puede dejar a los niños confundidos y con miedo. Un punto a tener en consideración es de que se debe enfatizar sobre la importancia de que los niños comprendan la muerte bueno, la muerte como un proceso natural e irreversible. Y generalmente, pues a menudo los niños interpretan las explicaciones de la muerte pues de manera literal y pues pueden llegar a desarrollar conceptos erróneos como la idea de que la muerte es temporal, influenciados sobre todo pues bueno, por representaciones en los medios de comunicación y por las explicaciones proporcionadas por los mismos adultos. En el capítulo 3 del libro Cómo dar malas noticias en medicina se menciona, bueno, se presentan varias recomendaciones para que el adulto pueda abordar el tema de la muerte de manera efectiva, dentro de la cual pues se menciona de que se debe reflexionar sobre las creencias y las actitudes hacia la muerte y crear pues un ambiente de amor y aceptación, al igual que fomentar una comunicación abierta y honesta con los niños. Y además, pues también sugiere de que en los momentos significativos, como la muerte ya sea de una mascota o de un ser querido, pues son oportunidades adecuadas para hablar sobre la muerte y ayudar a los niños a procesar sus emociones como tal. Em, en este capítulo, como tal, también se presenta una guía para abordar la muerte con los niños, la cual pues está basada en 5 preguntas. La primera pregunta nos indica cómo puedo comunicar a los niños la muerte acaecida. Prácticamente a la hora de comunicar la muerte de un ser querido a los niños, pues es importante tener en cuenta ciertas consideraciones que las enumeré pues en la diapositiva. Realmente se debe hacer con serenidad, dulzura, al igual que con afecto, y se debe hacer uso de palabras sencillas. Además, pues se debe dedicar todo el tiempo que el niño requiera para esta comunicación y para asimilar bueno, sus consecuencias según las directrices del adulto. Además, pues el adulto debe estar dispuesto a repetir muchas veces la información y pues realmente no se recomienda añadir comentarios o responder preguntas que no se han hecho. Em, bueno, realmente pues se sugiere elegir un lugar tranquilo, sentarse con ellos y explicarles en pocas palabras y de una manera sencilla y que ellos puedan comprender cómo es que ha muerto el ser querido. Además, pues el uso de eufemismos o palabras que suavicen la realidad, pues es mejor evitarlos, pues estimulan los miedos los que tienen los niños de ser abandonados y crean ansiedad y más confusión en el tema de la muerte. Em, en cuanto a la segunda pregunta, pues hace referencia a cómo se les puede explicar qué es la muerte. La muerte se puede explicar como un proceso irreversible en el que todas las funciones vitales del cuerpo cesan completamente y es importante que los niños comprendan que la muerte es universal y que todos los seres vivos mueren y se debe enfatizar que la muerte no es un estado temporal y que una vez alguien muere pues no volverá a estar vivo. Em, en la tercera pregunta, pues nos hace énfasis sobre qué puedo decir cuando pregunten por qué. Y cuando los niños pregunten por qué, pues es útil admitir en ocasiones que también uno como adulto se ha hecho la misma pregunta y si no se tiene una respuesta como tal, pues es válido decirlo. Y bueno, se puede explicar de que según las creencias, bueno, se puede explicar la muerte según las creencias personales y hacer énfasis en que todos los seres vivos deben morir algún día y que hay cosas que no podemos controlar como la muerte. Además, es crucial aclarar que nada de lo que ellos hayan hecho o hayan dicho ha causado la muerte del ser querido. La siguiente pregunta, pues hace énfasis en si podemos, bueno, si debemos ocultar la pena a los niños. Y como tal, pues no se debe ocultar la pena a los niños. Llorar y mostrar emociones es normal y saludable.
Y al exteriorizar el dolor, pues se les enseña que es aceptable sentir tristeza y que compartir el llanto es una forma de buscar apoyo. Si los adultos pues llegan a ocultar sus emociones, los niños pues pueden llegar a aprender de que deben reprimir sus propios sentimientos. Y realmente pues resulta casi imposible ocultar por completo los sentimientos a los niños, ya que los niños pues son muy observadores y si algo va mal pues normalmente lo perciben y esto empeora su estado y estimula pues fantasías sobre la muerte, más que todo y creando pues una falsa ilusión o o un mal comprendimiento sobre el tema de la muerte. Bueno, en la quinta pregunta hace referencia a si hay algo que no se les deba decir. Teniendo presente de que uno de los más terribles temores que el niño tiene es ser abandonado por sus cuidadores, pues sobre todo cuando uno de los padres ha muerto, no es bueno decirles que el ser querido que ha muerto pues está realizando un largo viaje, pues esto puede llegar a reforzar su sentimiento de desamparo y llevarle a pensar que el ser querido pues se ha ido sin querer, bueno, sin haberle dicho un adiós. Y tampoco es pertinente pues decirle que el ser querido está durmiendo, pues el niño puede asimilar el sueño con la muerte y puede llegar a generar cierto miedo o terror al momento de dormir. Y como lo he mencionado, pues realmente la comunicación sincera, apropiada y ajustada al nivel de comprensión y edad que tiene el niño es y siempre será buena. En este mismo capítulo del libro, pues se presentan cuatro conceptos claves sobre la muerte. En el primero, pues nos indica de que la muerte es universal, de que todos los seres vivos, bueno, de todos los seres humanos mueren. El segundo concepto, pues nos indica de que la muerte es irreversible. El tercer concepto indica de que todas las funciones vitales terminan completamente en el momento de la muerte y cuando morimos el cuerpo ya no funciona. Y en el cuarto concepto, pues nos indica de que toda muerte tiene un porqué. En el primer concepto, pues se establece de que la muerte es una parte natural de la vida y que todos los seres vivos, incluidos los humanos, enfrentan la muerte en algún momento. Reconocer esto, pues puede ayudar a los niños a entender que no están solos en su experiencia de pérdida y que es algo que todos enfrentamos. Es importante dejar claro que jamás debemos decir algo que sea falso porque negar no es más que alejar a los niños de su capacidad de desarrollar recursos y avanzar en su crecimiento. Así pues, dentro de este término clave, pues hay una pregunta que generalmente hacen los niños y es que, sí, bueno, la pregunta es si su mamá se va a morir. Y realmente, pues, por lo menos en este capítulo se menciona de que será igual de dañino contestar un sí o un no rotundo, ya que al responder que no, pues es alimentar a una negación que en un inicio suele consolar al niño, pero que en realidad es insostenible. Y por el contrario, responder con un sí rotundo, pues puede llevar al niño a un estado de mucha angustia. Y por lo menos en este capítulo nos da la sugerencia de que podemos ir dando esta información siempre veraz en pequeñas dosis asumibles dependiendo de la edad y la comprensión que tenga el niño como tal. Continuando pues con el segundo concepto clave, pues de que la muerte es irreversible, es crucial que los niños comprendan que la muerte no es un estado temporal. Y una vez que alguien ha muerto, pues no volverá a la vida. Y esta comprensión ayuda a los niños a aceptar la realidad de la pérdida y a procesar su dolor de una manera más efectiva. Y con respecto al concepto de la irreversibilidad de la muerte, pues es importante ser muy claros con el niño a pesar de lo insoportable que nos pueda resultar hablar de la muerte universal y de que tendamos a dosificar lo que significa en toda su magnitud, pues sí debemos ser claros y no usar eufemismos o metáforas sobre la noción de la muerte.
En el tercer concepto, pues este concepto explica de que al morir el cuerpo deja de realizar todas las funciones que son esenciales para la vida, como respirar, moverse y sentir. Es importante que los niños entiendan esto de manera clara, ya que puede ser difícil para ellos asimilar la idea que alguien ya no está vivo y que su cuerpo pues ya no funciona. Em, en cuanto al siguiente concepto, que es el último, realmente toda una muerte tiene un porqué. Este punto pues invita a la reflexión sobre las razones detrás de la muerte y pues pueden variar desde causas naturales hasta enfermedades. Es importante que los niños sepan que aunque no siempre podemos entender por qué ocurre la muerte, pues cada situación tiene su propia historia y contexto, y esto puede ayudarles a hacer preguntas y buscar respuestas sobre la muerte de un ser querido. Realmente pues es un tema muy extenso, al igual que es un tema también muy interesante. Los animo a que puedan leer pues este capítulo 3 del libro Cómo dar malas noticias en medicina, porque abarca bastantes temas importantes como tal, y realmente pues fue de una forma resumida pero concisa, así que muchas gracias por su atención.